Bien, señor Fernández. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, deseo agradecer el trabajo de los ponentes, de Bosch y especialmente de Berès en este informe, que yo creo que es un buen papel inicial para discutir cómo construimos ese pilar fiscal en la zona euro, especialmente en la zona euro. Y la verdad es que a uno le sorprenden seguir escuchando discursos nacionalistas a esta altura de la historia sobre, en fin, la poca transparencia sobre esos debates, la dictadura de los burócratas que están en Bruselas, cuando obviamente la existencia de este debate es prueba clara de la transparencia y del funcionamiento democrático del proceso de construcción europea. Yo quería apuntar dos cuestiones, porque el informe, que yo creo que está muy bien construido y bien sintetizado en esos tres pilares que propone, deberíamos al menos intentar discutir cómo financiarlos, ¿no? Y yo creo que este es un asunto que está en el ambiente, que está en el debate y que de alguna manera deberíamos pensar cómo podremos financiar estos tres pilares. Por una parte, a mí me gustaría recordar, como hace el informe, la existencia del European Financial Stabilization Mechanism, que se crea en 2010 y que desde la creación del MEDE está, en fin, durmiendo el sueño de los justos, que diríamos en España, que está ahí, en fin, sin que nadie le preste mucha atención, teniendo en cuenta que aún tiene más de 40.000 millones de euros de capacidad financiera para prestar, que podría, de alguna manera, verse consolidado con el Plan Juncker, o que dentro de ese sistema, de ese Fondo Monetario Europeo que propone el informe, en mi opinión, esos 40.000 millones de remanentes que están en el presupuesto de la Comisión Europea, que es la diferencia con el actual MEDE, que como bien sabemos es financiación de los Estados miembros, en ese momento la Comisión tiene la capacidad de endeudarse hasta 40.000 millones con cargo al presupuesto europeo, que quizá podría ser útil en el proceso de constitucionalización del MEDE. Y me explico. El MEDE, en su capital están los Estados miembros. Discutimos mucho sobre cómo introducir el MEDE en los tratados, pero quizá una manera de introducir el MEDE en el acervo comunitario sea que esos 40.000 millones que ahora mismo tiene la Comisión pudieran ser usados para adquirir capital del propio MEDE y que, por lo tanto, al estar la Comisión Europea como accionista del MEDE, podríamos ya constitucionalizar de facto y en fin, y de jure este mecanismo europeo que queremos que sirva pues como base para ese fondo europeo. Y el segundo asunto que me gustaría destacar que ya hemos discutido en otras reuniones es los beneficios de señoriaje del BCE, ¿no? Discutimos a menudo sobre cómo poder tener recursos propios dentro de la eurozona y realmente no hay mayor recurso propio dentro de la eurozona desde un punto de vista técnico que los beneficios del BCE. Y la cuestión es que en los estatutos del BCE, en su artículo 33.1a, afirma que ese artículo puede ser reformado por procedimiento legislativo ordinario sin reforma de los tratados. Y quizá podríamos estudiar la base legal para, a través de ese artículo de los estatutos del BCE, ver cómo, salvaguardando el 20% de los beneficios que deben ir a reservas para garantizar en fin, la sostenibilidad financiera del propio banco, poder destinar una parte de esos beneficios al presupuesto de la zona euro. Y yo creo que eso se puede hacer por procedimiento legislativo ordinario, como digo, como afirma el propio Tratado de Lisboa y el Estatuto del BCE en ese artículo 33.1a. Y yo creo que esto, junto a una reflexión sobre cómo el European Financial Stabilization Mechanism pudiera usarse para introducir a la Comisión en el capital, podríamos avanzar algo más en estudiar cómo podemos sostener financieramente esos tres pilares. Muchas gracias.